Y entonces vamos un minuto para hacer la conexión al Facebook Live. Voy a destacar a Nelly, que va a ser... Sí. Ahorita su pantalla. Tenemos una hora, ¿no, Gustavo? Sí, tenemos una hora. Y ya. Muy bien. Mis queridas hermanas y hermanos, bienvenidos todos a el último desayuno bíblico del mes de septiembre. Hemos tenido unos ponentes realmente maravillosos en todo este tiempo, con unas charlas muy interesantes. Y lo interesante también ha sido que ha sido un mes bíblico bastante internacional. Hemos tenido un ponente desde Roma, un ponente desde Bolivia que nos ha hablado de las misiones quechohablantes, también un ponente en Lima que nos ha hablado de la palabra en el día a día. Y ahora, como broche de oro, tenemos a la doctora María Nelly Vázquez, que nos acompaña desde Bilbao, en la Universidad de Deusto, para hablarnos acerca de las mujeres en las comunidades del apóstol Pablo. Y sigue siendo un tema muy actual para toda la iglesia, no solamente para la iglesia luterana, para toda la cristiandad. El papel de las mujeres hoy, si miramos un poco al pasado, y Nelly nos podrá ahondar en esto, es muy diferente la manera en que las mujeres asumían retos y liderazgos, como se hace el día de hoy. ¿Qué cosa hemos perdido? ¿Qué cosa podemos recuperar? Vamos a iniciar con una pequeña oración y daremos el pase a nuestra hermana Nelly. Bendito Dios, te damos gracias porque nuevamente nos encontramos en tu presencia. Gracias por la luz del sol, Señor, y por todas tus bendiciones. Sé con nosotros, Señor, con toda tu iglesia y especialmente con quienes sufren, están solos y abandonados. Acompáñanos con tu espíritu, Señor, y danos la sabiduría que viene de tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias, Gustavo, por esta bienvenida. Para mí es un placer conectarme con ustedes, aunque esté residiendo en Bilbao, pero yo soy peruana, entonces pues mis lazos están allá, ¿no? Mi corazón también está allá. Entonces, pues este espacio va a ser un espacio de reflexión mutua, porque al mismo tiempo que voy a ir yo exponiendo algunas características de las mujeres en la teología de Pablo, pues también podemos compartir algunas intuiciones, ¿no? Que sea también un desayuno intercambio de ideas, de herramientas que nos permitan tener una mirada amplia en esta temática, ¿no? Yo he querido titularle a esta conferencia Las mujeres en la teología de Pablo para ver cómo están representadas. La teología nos permite entenderlas, ¿no? Y destacar el enorme protagonismo que tuvieron las mujeres en el siglo I, ¿no? En las comunidades de Pablo. Y ya me atrevo a responder a una pregunta que siempre aparece en el debate, ¿no? Pablo no fue misógino, ¿no? Como mucha gente comenta y se habla directamente. No, no es que Pablo fue misógino, no. Habría que entender el contexto de Pablo, ¿no? Antes de quizá de lanzar esta frase rápida. Bien, dicho esto, paso un poco a contextualizar la problemática de la invisibilización de las mujeres tanto en la Biblia como en la historia de la tradición, ¿no? ¿Qué peso ha tenido, ¿no? Porque, ¿por qué las mujeres aparecen en las comunidades de Pablo con distintos roles y por qué se fue silenciando este rol protagónico de la mujer a lo largo de la historia? Nos podemos preguntar qué pasó, ¿no? ¿Por qué ese protagonismo
ya no aparece hasta el siglo más o menos XX, donde se intenta recuperar a través de la crítica feminista este protagonismo de las mujeres, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo esa invisibilización está teniendo consecuencias eclesiológicas y ético-políticas, ¿no? Por ejemplo, el no acceso al ministerio ordenado, ¿no? La no presidencia de una comunidad, aunque en algunas comunidades las mujeres presiden, ¿no? A no ser como una excepción también, ¿no? El no acceso ni siquiera a los ministerios laicales, ¿no? El electorado y acolitado, ¿no? Un tema no resuelto. O sea, todo ese silenciamiento nos lleva a enfrentar estas problemáticas y otras más, ¿no? Tanto a nivel eclesial y a nivel social, aunque a nivel social se ha dado un paso ya muy importante, ¿no? Y las mujeres aparecemos ya más representadas, ¿no? Pero como bien vemos en las imágenes, pues en los sínodos o en las reuniones en Roma, pues la mujer aparece en el último banco, ¿no? Un grupito de mujeres ahí desde atrás mirando, ¿no? Esto llama la atención. Muchos textos de Pablo se han utilizado para justificar una jerarquía eclesial, vertical, patriarcal y androcéntrica. Me refiero a los textos que no son de Pablo, ¿no? Porque Pablo escribió 7 cartas auténticas, ¿no? Las otras son pospaulinas o deuteropaulinas, que no son de Pablo, ¿no? Son seudónimas, ¿no? Se le atribuyen a Pablo, pero no son de Pablo. Tal vez en esas cartas sí aparece la mujer de una forma más invisibilizada, ¿no? Por tanto, no se discute el carácter jerárquico de la Iglesia, sino esa forma patriarcal que ha convertido la presidencia de la comunidad en un privilegio del varón que se siente con el derecho a poseer y dominar la asamblea cristiana. Incluso se pierde el carácter ministerial o de servicio de la presidencia, ¿no? Es lógico que surja la pregunta sobre la autenticidad paulina de esos textos y si Pablo fue machista o misógino, ¿no? Pero ¿de dónde arranca el problema, ¿no? De los modelos culturales asimétricos de la cultura mediterránea, ¿no? Podemos destacar algunas características de estos modelos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pureza e impureza en el mundo antiguo ordenaba y clasificaba a las personas según lugares, ¿no? Cosas, acontecimientos y experiencias. Las mujeres aparecen relegadas a un segundo plano. Por ejemplo, también el flujo de la sangre menstrual coloca a las mujeres en un estado de profanación ritual o de impureza permanente. Por tanto, el cuerpo de la mujer se convierte en una realidad que sirve de puente entre los individuos y la sociedad. Es curioso, ¿no? Si la mujer está en periodo menstrual no podía entrar al templo, ¿no? Y el hombre sí, o sea, el hombre estaba representado, ¿no? Todos estos modelos culturales propios de la cultura antigua han influido también en cómo se han interpretado posteriormente estos textos, ¿no? La pregunta de fondo que nos podemos hacer es ¿quiénes deciden sobre el significado y el destino de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Todavía, lamentablemente, pues los varones, ¿no? Ellos decidían cómo clasificarlas, ¿no? ¿Por qué las mujeres en este lugar y por qué los varones en este otro lugar, ¿no? Durante el contexto de Pablo podemos ver también que aunque había mujeres en las comunidades de Pablo participando de forma activa, sin embargo, la sociedad de Pablo fue enormemente patriarcal o jerarquizada, ¿no? Yo solamente tomo una imagen, un ejemplo de cómo estaba representada la mujer, ¿no? En este diagrama semiótico se puede observar, ¿no?
cómo se dan las relaciones jerárquicas, ¿no? A y B, por ejemplo, significan la posición dominante. Sin embargo, A y B definen y son definidos sobre no A y no B, que representan no solo la posición de AB, sino la posición subordinada, ¿no? En este caso, la mujer. La imagen representa a Claudio sometiendo a Britania, ¿no? Es una expresión sucinta de relaciones jerárquicas. Entonces, como vemos, Pablo se mueve en esta sociedad jerarquizada, ¿no? Y luego vamos a ver por qué Pablo, cómo Pablo quiere revertir estas jerarquías, ¿no? A través de su teología o su propuesta teológica, cuando analizaremos, por ejemplo, la expresión en Cristo ya no hay diferencias de género, ¿no? Porque Pablo se mueve entre el contexto jerárquico y entre su modelo de eclesía inclusiva que él propone, ¿no? Bien. Estas imágenes que vemos aquí representan al sistema patriarcal de dominio, ¿no? Que necesita o necesitaba de una simbología de la mujer sometida y humillada para reforzarse a sí mismo. Yo os invito tal vez en algún momento a contemplar las imágenes, ¿no? Y tal vez a sacar nuestra propia interpretación, ¿no? Cómo aparecen las mujeres en posición subordinada o derrotada y cómo el varón aparece de forma gloriosa, omnisciente o omnipotente, ¿no? En este caso, las imágenes a través de la figura del emperador. Desde el punto de vista religioso, podemos destacar también, hemos visto las imágenes a un nivel social, a un nivel religioso, por ejemplo, la observancia de la ley rabínica correspondía solo a los varones. Hablamos de la plena observancia, ¿no? Las mujeres se quedaban en el atrio de los gentiles. Los espacios de santidad quedaban o estaban reservados únicamente a los varones. La mujer era considerada como cosa y posición del marido. Un ejemplo de esto que acabo de mencionar lo encontramos en el Éxodo 20:17, ¿no? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿no? La mujer siempre en este estado de pertenencia de alguien, ¿no? Con lo cual esto quita libertad, ¿no? La mujer, tanto como una cosa, es considerada objeto de posesión. La pregunta que nos hacemos es cómo esta comprensión o estos modelos, tanto culturales y religiosos, han influido o siguen influyendo también en nuestros modelos sociales hoy, ¿no? Incluso eclesiales, ¿no? Sin embargo, vemos cómo en los textos bíblicos fundacionales apuntan a una igualdad teológica de varón y mujer en las tradiciones bíblicas, en las dos que conocemos, ¿no? Por ejemplo, Génesis 1:27 dice, creó Dios al ser humano a imagen suya, habla al ser humano, ¿no? A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó, ¿no? Varón y mujer en una misma dignidad. Varón y mujer son imagen de Dios, con lo cual aquí no hay diferencias, ¿no? El problema es cómo luego se han interpretado estos textos, ¿no? Cómo la tradición ha desvirtuado el sentido teológico de estos textos. Génesis 2:22-23. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque es semejante al varón, ¿no?
Como vemos en ambos textos no hay asimetrías, digamos. La cosa es cómo se ha interpretado y qué impacto ha tenido posteriormente en la tradición, ¿no? La mujer y el varón son iguales, ¿no? Ante la mirada de Dios en una misma dignidad. Es semejante a Dios también. Con lo cual es muy importante tener en cuenta estos textos, porque luego vamos a ver dónde estaría el problema, ¿no? de estas asimetrías, tanto en la historia de la tradición y cómo estos textos luego han tenido impacto en nuestras comunidades eclesiales, ¿no? Por tanto, la tradición rabínica no era fiel a los textos fundacionales de la ley. Ojo, aquí ya vemos un problema, ¿no?, de fondo. Esto es algo que denuncian todos los grandes profetas de Israel, ¿no? Los modelos, sin embargo, estos modelos culturales se impusieron sobre la revelación, o sea, tuvieron más peso, ¿no? En consecuencia, el lugar que se asignó a las mujeres fue determinado por los varones enraizados en una cultura patriarcal. Solo los varones decidían qué espacio correspondía a las mujeres en cada momento. Ahora solo yo en cada presentación que doy alguna bibliografía, algún plus para seguir profundizando, ¿no? Sobre todo en relación con las mujeres en las comunidades judías. Tenemos aquí algunos libros sugerentes para ir ahondando, ¿no? Por ejemplo, este de la Torá aparece en esta colección, La Biblia y las mujeres. Muy interesante para poder entender el papel subordinado de la mujer tanto en los textos de la literatura judía como rabínica. Bien. La pregunta es, ¿Pablo machista? Podemos ir ya respondiendo, ¿no? Esta es una pregunta, digamos, que tenemos que darle, digamos, una respuesta, pero no una respuesta si sí o si no, sino ver cómo, analizando el pensamiento de Pablo, analizando los textos de Pablo, podemos deducir también, ¿no?, de qué forma quizá Pablo juega en algunas comunidades a esa ambigüedad, ¿no?, porque la cultura fue patriarcal. El papel que las mujeres desempeñaron en las comunidades de Pablo, cristianas de Pablo, fue muy protagónico. Las mujeres aparecen con distintos nombres, con distintos roles, ¿no? Diaconisa, apóstol, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a centrarnos en las cartas auténticas, ¿no? Porque numerosas cartas atribuidas a Pablo son en realidad composiciones tardías, ¿no?, o composiciones de las comunidades que la tradición luego atribuye a Pablo, ¿no?, pero no son propias del apóstol, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la segunda carta a los tesalonicenses, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda Timoteo o Tito, ¿no? Estas son redacciones posteriores, ¿no? Cuando hablamos de las cartas auténticas de Pablo nos referimos a Romanos, a Primera y Segunda Corintios, a Gálatas, a Primera Tesalonicenses, Filipenses y Filemón. Estas son cartas de Pablo, ¿no?, como decimos, cartas de su puño y letra, ¿no?, que él las escribió estando en vida. Estas cartas nos ofrecen la evidencia de un liderazgo femenino de las mujeres en la consolidación del movimiento cristiano. Por ejemplo, podemos leer Romanos capítulo 15 y 16, aparecen muchísimos nombres ahí de mujeres, ¿no? También la carta a los Gálatas es sugerente, aunque no nombre Pablo directamente a las mujeres, pero sí hay un texto clave en la cual Pablo apunta a esa igualdad teológica en Cristo, ¿no? Cuando dice en Cristo, Gálatas 3:28, ya no hay ni mujer ni varón, ni judío ni libre, ¿no? ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil.
Esto es un texto clave, ¿no? Que luego lo vamos lo vamos a retomar, ¿no? Y un texto también muy propio del desarrollo de mi tesis doctoral, que tiene que ver con esta relectura de Gálatas en clave de género, ¿no? Por tanto, este liderazgo chocaba, el liderazgo de las mujeres en las comunidades de Pablo, ¿no? Chocaba con el modelo de comunidades cristianas que procedían del judaísmo, ¿no? Como por ejemplo de la comunidad de Jerusalén, ¿no? Con la que Pablo tuvo varios enfrentamientos y que posteriormente, después de estas disputas, Pablo se distancia, ¿no? Cuando él dice no voy a construir en cimientos puestos por otros, ¿no? Cuando se separa definitivamente de la comunidad de Jerusalén, Pablo de alguna forma está repensando en otro modelo de comunidad, ¿no? Más inclusivo, menos ritual, menos separatista, digamos, ¿no? Entonces, si vemos en los textos, si nos fijamos detenidamente, vemos que ese liderazgo quizás aparece con más fuerza en las comunidades de Pablo, ¿no? O las comunidades que decimos de la diáspora, ¿no? Bien, ahora voy a centrarme ya en el texto clave donde yo suelo, digamos, dar esa respuesta, ¿no? A esa no misoginia de Pablo, ¿no? Cuando Pablo habla de esa igualdad radical de varón y mujer en Cristo en Gálatas 3:28. Para mí es un texto clave, ¿no? El protagonismo de las mujeres en las asambleas cristianas de Pablo procede de esa doctrina sobre la igualdad de todo ser humano en Cristo. Tal vez mujeres y varones se reconocían en una comunidad iguales por esta identidad teológica que les igualaba en una misma comunión, en un mismo espíritu, ¿no? Cito el texto. Los que os habéis bautizado en Cristo, dice Pablo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí hay un texto teológico clave para fundamentar esa igualdad, ¿no? La igualdad teológica, por tanto, en Cristo unía a los creyentes en un mismo espíritu, en una nueva creación. Cuando Pablo está hablando de una nueva creación, digamos, está hablando de una nueva identidad teológica de los creyentes, ¿no? A la cual nosotros nos unimos por medio del rito del bautismo, ¿no? Y en esa comunidad es donde habita el espíritu. Por tanto, donde está el espíritu ya no hay diferencias jerárquicas, ¿no? Y ya no hay luchas de poder. Tal vez el problema en nuestra iglesia, digo nuestra iglesia o en nuestras iglesias, es que hemos perdido este horizonte teológico, ¿no? Si habita el espíritu, si el espíritu está presente en la comunidad, ya no hay esas diferencias, pero donde habita el poder ya sabemos que se dan esas asimetrías, ¿no? ¿Quién manda en la comunidad, ¿no? Ojo que puede ser la mujer o también el varón, ¿no? En algunos casos, que también se puede dar, ¿no? Pablo apunta, por tanto, a esta igualdad. Al revestirse, ¿cómo será esa igualdad? Dice, al revestirse el creyente, ¿no? En Cristo, se da ya por esa transformación, se crea, perdón, una nueva identidad que anula esas jerarquías, ¿no? de género o de estatus, ¿no? Por tanto, para mí, este texto es fundamental, ¿no? Si entendemos a fondo, digamos, dónde estaría el centro que nos une, no que nos separa, pues tendríamos a lo mejor en la iglesia menos problemas, ¿no? Con cuestiones de poder o de divisiones, ¿no? Pero si perdemos el horizonte y el espíritu, pues entonces, ¿no? Estamos divididos, o como dice Pablo, acaso en otro texto, ¿no? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿No? Lo dejo ahí para ir profundizando, ¿no? La idea es volver en nuestras comunidades sobre este tema, ¿no? Y ahondar en el fondo si realmente nuestra identidad está configurada en Cristo o no en Cristo, ¿no? O en otros intereses,
¿no? De ahí las divisiones, ¿no? En las comunidades. Y yo lo suelo graficar, esta nueva identidad en Cristo, a través de esta imagen, ¿no? Para poder entenderla, ¿no? La nueva identidad en Cristo tiene implicancias eclesiológicas y políticas, ¿no? Ya no hay asimetrías. El espacio de la comunidad cristiana está fundada en Cristo, por tanto ya no hay esa separación, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Esa presencia de Cristo que nos habita a través del Espíritu permite que nos veamos sin jerarquías, ¿no? O como cuando decimos de arriba hacia abajo, ¿no? Eso es un problema del ser humano, ¿no? Que cuando no hemos entendido a fondo nuestra identidad cristiana, pues generamos esas divisiones, ¿no? Bien, es importante volver continuamente cuando hay problemáticas en nuestra comunidad a este gráfico, ¿no? Para entendernos en cómo se construye nuestra identidad cristiana, ¿no? La igualdad radical de dignidad entre varón y mujer por la fraternidad en Cristo, ya hemos comentado, ¿no? Se expresa para nosotros los creyentes en el bautismo, ¿no? Y para Pablo el bautismo superaba el rito de la circuncisión, que generaba diferencias, ¿no? Que separaba el puro de impuro, ¿no? Y de la diferencia ritual entre varón y mujer, ¿no? Que se realizaba aquí en este caso con la túnica blanca y la inmersión del agua, ¿no? El símbolo del bautismo significaba esa ruptura con esa identidad antigua para entrar en una nueva comunidad o una nueva creación, como dice Pablo, ¿no? Y esto se daba a través del símbolo de la muerte y resurrección que simbolizaba la inmersión en Cristo, ¿no? El creyente se sumerge, deja su vida anterior y otra vez emerge hacia una nueva vida, ¿no? Por tanto, yo creo que incluso no hemos entendido ni nuestro rito de bautismo, ¿no? Hay otro problema de fondo aquí también, un problema teológico, ¿no? Los creyentes, que quizá deberíamos recuperarlo, ¿no? Si estamos en Cristo, pues entonces ya no hay divisiones, porque nos hemos bautizado, pertenecemos a esa nueva creación de la que habla Pablo, ¿no? Esto precisamente, cuando Pablo habla del bautismo, ocasionó un enfrentamiento con el judeocristianismo de Jerusalén, ¿no? Muy partidario de la circuncisión y de mantener la separación entre mujer y varón, cosa que Pablo no aceptó. De forma gráfica podemos ver la diferencia antagónica entre la propuesta del bautismo en Pablo y la circuncisión judía, ¿no? El símbolo de la circuncisión no solo afectaba la relación de judíos y gentiles, sino que también amenazaba con excluir a las mujeres de la comunidad de la alianza. Las mujeres no estaban representadas, ¿no? De hecho, el símbolo se dirigía al varón, ¿no? Este antagonismo entre el símbolo de la circuncisión, signo del pacto antiguo, ¿no? Tenía, digamos, un significado fuerte para los judíos, ¿no? Era un rito que daba identidad. Sin embargo, Pablo considera la circuncisión como un signo del viejo pacto, ¿no? Y retoma el bautismo o recupera el signo del bautismo como signo, perdón, del nuevo pacto, ¿no? Que construye una nueva identidad, pero que genera al mismo tiempo relaciones igualitarias y simétricas, ¿no? Vemos esta comparación que hay, ¿no? Por eso es muy importante para entender la teología de Pablo, comprender a fondo el judaísmo, cómo afectaban estos signos de identidad a las relaciones no solo de mujeres y varones, sino también entre judíos y gentiles, ¿no? O esclavos y libres, ¿no? Esto nos puede dar
pie a entender quizá desde dónde se posiciona Pablo, ¿no? Y cómo su propuesta de una nueva teología o de una nueva forma de entender el judaísmo pues fracasó, digamos, porque tuvo que romper con el judaísmo, ¿no? De ahí que decimos que Pablo intentó reformular el judaísmo, pero no es Pablo el fundador del cristianismo, como se dice directamente, ¿no? Bien, dicho esto, paso un poquito a... Esto es para entender, ¿no? ¿Dónde se fundamenta la igualdad teológica para el apóstol? ¿Dónde está fundamentada, ¿no? ¿Qué textos están detrás de esa teología de Pablo, ¿no? en ese intento por incluir tanto a mujeres como a varones, a judíos y gentiles? Pablo fue más allá de las fronteras de Israel, ¿no? Que separaban a unos de otros. Sin embargo, esa propuesta, como ya os comenté hace un momento, pues no tuvo mucho éxito, ¿no? Entre los propios judíos, y Pablo tuvo que tomar distancias, ¿no? Y tomar otro rumbo, porque su forma de entender, digamos, la ley era distinta, ¿no? Porque él vivió otra experiencia diferente, una experiencia de cambio, de transformación en su vida, ¿no? Que le llevó a reformular la ley judía, ¿no? Entonces, quizá fruto de esa experiencia nueva que Pablo tiene en sus comunidades, pues podemos nosotros ver, ¿no? Qué elementos podemos destacar de esas comunidades, ¿no? Y de ahí el tema, ¿no? ¿Qué roles desempeñaron estas mujeres en las asambleas de Pablo, ¿no? Podemos hacer incluso la comparación con la comunidad de Jerusalén, ¿no? Si las mujeres estaban quizá más relegadas a un segundo plano, y cómo en las comunidades de Pablo las mujeres tenían un protagonismo más directo, ¿no? ¿Qué roles? Pues muchas mujeres tenían una palabra y un lugar propio, ¿no? Es importante tener una identidad y una autonomía propias frente a un contexto judío que creaba ambigüedad en la mujer, ¿no? Hay algunos teólogos que le llaman a esto inconsistencia de estatus, a esta ambigüedad, ¿no? Cuando la religión o la comprensión de nuestra identidad genera esa inconsistencia, pues es importante repensar, ¿no? Si las creencias que tenemos pues son para liberar o para generar también de alguna forma opresión, ¿no? Bien. Ante esa inconsistencia de estatus, podemos decir que vivían muchas mujeres. Las comunidades de Pablo eran alternativas, ¿no? Ellas en estas comunidades se veían, ¿no? con una palabra propia, con una capacidad de liderazgo, de libertad, ¿no? Esa libertad que venía quizá de esa experiencia carismática en Cristo, ¿no? O a través del rito del bautismo. Las mujeres pasan quizá en estas comunidades de la vergüenza al reconocimiento público. En las comunidades paulinas, ¿no? Se admitía una pluralidad de expresiones rituales que recogían las experiencias de las mujeres. Esto es muy importante, ¿no? Las mujeres se reconocían, ¿no? Se veían con esa libertad creativa, ¿no? Esa libertad creativa, de alguna forma, que les llevaba a recrear el carisma, ¿no? o sus creencias. Creación y resignificación de símbolos y valores a partir de esas propias experiencias. Esto es muy importante, ¿no? Decimos cuando el carisma habita, pues será esa novedad, ¿no? que lleva a movernos, ¿no? No a paralizarnos en los modelos antiguos, ¿no? Sino que a partir de esas experiencias se da un liderazgo activo, ¿no? Un liderazgo activo que posibilita el cambio y el movimiento en la vida comunitaria. Tal vez para nosotros, ya voy adelantando algunas cosas, sería muy importante, ¿no?
¿Hasta qué punto en nuestras comunidades nuestras comunidades son signos de resignificación también de modelos antiguos, de creencias ya antiguas que muchas veces no tienen sentido, ¿no? Sino que limitan o marginan, ¿no? Y la tarea nuestra es resignificar o actualizar esos símbolos, ¿no? Las mujeres aparecen en roles activos en las comunidades de Pablo, ¿no? Ejemplos concretos. Mujeres que ofrecen hospitalidad y animan la vida comunitaria en sus casas. Esto es muy importante, ¿no? La casa como lugar de acogida, loikos, ¿no? La comunidad. Profetizas y con autoridad para enseñar. Febe, por ejemplo, la hermana, que es diáconos de la Eclesia de Cencreas, Romanos 16:1. Prisca y Aquila, que son colaboradores de Pablo y en cuya casa se reúne una comunidad. Junia es presentada junto a Andrónico como parientes y compañeros de prisión y sobre todo como ilustres entre los apóstoles. Aquí en Romanos vemos roles ya específicos de estas mujeres, de las mujeres que tenían en las asambleas, ¿no? Y aquí algo más de bibliografía para seguir profundizando en este rol protagónico de las mujeres. Hay un libro de Margaret E. MacDonald, Las comunidades paulinas, las mujeres en el cristianismo primitivo y la opinión pagana, de la misma autora, ¿no? Y otro libro, también otra colección muy interesante para profundizar es esta colección de Verbo Divino, que se sabe de, en este caso, las mujeres en los orígenes del cristianismo. Bien. Por tanto, podemos decir que la igualdad de los sexos o de los géneros está contextualizada en la igualdad humana y social, ¿no? Pablo afirma que no hay diferencia entre ningún ser humano. Nosotros hablamos de sexos, pero hoy podríamos hablar quizá más allá de esas diferencias sexuales incluso, ¿no? Podemos hablar incluso del transgénero, ¿no? Para no solamente quedarnos en ese binario mujer-varón, ¿no? Pablo apuntaba a esa... afirmaba que ningún ser humano debería ser excluido, ¿no? en su identidad o en su dignidad, ¿no? Que no hay judío gentil significaba que para Pablo no hay diferencia ya entre los seres humanos por razón de raza, etnia, nacionalidad, cultura o procedencia religiosa, ¿no? Esto es tan propio, este texto puede ser tan propio, tan actual para el contexto de hoy, ¿no? Que no haya esas diferencias de lugares étnicos, ¿no? Todo eso para Pablo, además de la igualdad de sexos que ya hemos comentado, ya quedaba superado por la fraternidad y el amor en Cristo. De ahí que esto es muy importante, ¿no? Volver una y otra vez a esa identidad teológica que va más allá de esa identidad biológica, ¿no? O étnica, ¿no? Esto quedaba superado ya en Cristo, ¿no? Por tanto, la igualdad del varón y la mujer que propone Pablo tampoco puede entenderse si no entendemos la igualdad de todo ser humano. Esto es muy importante, independientemente del estatus social. Por eso, después de la igualdad entre judío y gentil, va la igualdad entre esclavo y libre, lo cual supone una forma contracultural y políticamente incorrecta, ¿no? De pensar la sociedad y, por tanto, la asamblea cristiana o la eclesía, ¿no? Si la sociedad es de iguales, con más razón para Pablo lo es la asamblea cristiana. Entonces, aquí ya Pablo va contra los modelos culturales, ¿no? Si la igualdad teológica de los creyentes quedaba superado, entonces, ¿por qué seguir repitiendo, digamos, estos modelos que subordinan, ¿no? Pablo lo tenía muy claro. Otra cosa es que las comunidades no aceptaron o que la sociedad no asumió este modelo, ¿no?
como nos pasa actualmente, ¿no? en la Iglesia, ¿no? Hay textos que fundamentan la igualdad teológica, pero hay personas que limitan esa transformación y ese cambio, ¿no? De avanzar, de ir más allá, ¿no? Si hay textos que subrayan la preeminencia de unas personas sobre otras en la familia, en la sociedad o en la eclesía, no son textos auténticos de Pablo, sino, como vemos, interpolaciones de redacciones posteriores. Este es el criterio general que utilizan los expertos para decidir sobre la autenticidad de un texto de Pablo, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? De ahí que es sugerente cuando uno estudia un texto de Pablo situarlo a qué contexto pertenece, ¿no? Para ver si es propio de Pablo, si se dijo en el contexto de Pablo o es posterior, ¿no? Como vemos, por ejemplo, esa diferencia que haya en la representación de mujeres y varones en la carta de Timoteo o Tito, ¿no? Donde hay ese rol ya más acentuado de jerarquías, ¿no? Que es posterior a Pablo. Hay un problema que aparece en Primera Corintios, ¿no? Y hay que un poco analizarlo a fondo, ¿no? Cuando Pablo dice, la mujer que profetiza en la asamblea, que se cubra la cabeza, ¿no? ¿Cómo entendemos este texto, ¿no? En 1 Corintios 11, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, dice el texto, ¿no? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿no? En este texto, desde nuestra sensibilidad actual, nos llama la atención que la mujer tiene que cubrirse, ¿no? Cuando lo más importante del texto es que Pablo afirma que la mujer puede profetizar en la eclesía, un dato muy importante, ¿no? No es que nos quedamos que si se cubre o no se cubre, no, lo más importante es que Pablo está diciendo que ella debe profetizar en la asamblea, con velo o sin velo, bueno, discutible, ¿no? Por tanto, tenemos que tener cuidado cuando leemos los textos desde nuestra cultura actual, ¿no? Porque puede hacernos dar más relevancia a cosas que son secundarias en la intención de cuando Pablo escribió un texto, ¿no? Podemos quedarnos en cosas secundarias y no recuperar, por ejemplo, en este texto, la profecía de la mujer, o en Gálatas en esa identidad teológica, cosa que esto conlleva un estudio serio y profundo de los textos, ¿no? La mujer profetizaba, o sea, presidía la asamblea, ¿no? Tenía un rol sacerdotal, ¿no? O una función sacerdotal, ¿no? Profetizar es hablar en el nombre de Dios de forma inspirada y con autoridad. De hecho, profetizar equivale a presidir la asamblea, ¿no? Y presidir es una función sacerdotal. En los cultos paganos habituales en Corinto, las sacerdotisas se soltaban la melena y entraban en éxtasis para comunicarse con la divinidad. La petición de Pablo de cubrirse la cabeza para la mujer era para que cuando la mujer actuaba como sacerdotisa o diaconisa o profeta o presidente de la comunidad, se distinga de las sacerdotisas paganas. Había que entender esto, ¿no? No se trata de ninguna forma de sumisión al varón, sino de un reconocimiento de una función presidencial de la mujer. Por tanto, y no sé cómo voy con el tiempo, Gustavo, tú me vas informando. Todavía tenemos unos minutos. Muy bien, para ir cerrando. Por tanto, la igualdad en la eclesía o la igualdad en las asambleas de Pablo era una auténtica preocupación para Pablo, ¿no? A Pablo le interesaba esa igualdad y por eso en esas cartas auténticas apunta en esta igualdad, digamos, de fondo, en la que debería caracterizar a la comunidad, ¿no? Cuando Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? Se está refiriendo al modelo, al modelo de comunidad que él veía, ¿no? Al cual él apuntaba de alguna forma, ¿no?
La prueba es que a continuación, como vemos en el mismo capítulo de Corintios, Pablo realiza una fuerte crítica, me refiero a los versículos 17-23. Pablo realiza una fuerte crítica de las desigualdades que se producían en las asambleas cristianas. Esto quizá no nos detenemos, pero Pablo hace esa crítica, ¿no? Dice, algunos comían manjares y no compartían la comida, mientras que otros pasaban hambre, ¿no? Pablo no acepta la diferencia de estatus y de roles. Eso, dice Pablo, no es comer la cena del Señor. Para eso quedaros en vuestras casas, ¿no? Entonces, Pablo fue rotundo y claro, ¿no? Esa obsesión por la igualdad es la que le llevó de alguna forma, ¿no? a quedar como un fracasado, ¿no? en su intento por crear una asamblea diferente, ¿no? ¿Cómo iba Pablo a realizar una apología de la sumisión de la mujer al varón cuando todo ese capítulo 11 está hablando de la igualdad radical de todos en la asamblea cristiana? ¿No? No solamente se está refiriendo a esa identidad varón-mujer, sino a esa igualdad que debería caracterizar, ¿no? Mucho cuidado con las interpolaciones en los textos de Pablo, ¿no? Hay que, digamos, reflexionar quizá más a fondo, ¿no? O hay que quedarse con lo esencial, ¿no? Bien. Dicho esto, paso ya a las conclusiones porque voy justa con el tiempo, ¿no? Tal vez estas ideas que yo he ido lanzando a lo largo de esta ponencia se pueden retomar, ¿no? Por ejemplo, el tema del bautismo en relación con la identidad o la igualdad de géneros, de estatus, etcétera, ¿no? O también hacer esa comparación entre cómo los signos de identidad judía segregaban a las personas y cómo Pablo, la propuesta del signo de la circuncisión va más allá quizá de esos ritos o de esas creencias judías, ¿no? Digo porque son temas importantísimos en la teología de Pablo, ¿no? Y que para mí son claves incluso para entender nuestra propia misión dentro de la Iglesia como creyentes bautizados. Algunas conclusiones, ¿no? Pablo apunta en sus textos a una teología para la igualdad, ¿no? La invisibilización de las mujeres en la tradición cristiana plantea un cambio de paradigma en la forma de construir el conocimiento, ¿no? La teología no puede ser neutral ni objetivista. Tiene que reconocer las diversas subjetividades y narrativas que provienen de la pluralidad de las experiencias de las mujeres e incluso podría decir de los varones, ¿no? O más allá de las personas quizá de esa identidad, ¿no? A la cual nosotros pues solamente nos referimos, varón-mujer, ¿no? Nos referimos a las comunidades LGTBI, por ejemplo, ¿no? El cristianismo sigue teniendo relevancia para nosotras las mujeres, esto lo sabemos, pero las formas tradicionales religiosas están muy lejos de representarnos, ¿no? Y con esto ya podemos tener pautas para discutir, ¿no? ¿Dónde estaría el problema? Pero desde mi punto de vista, ¿no? El encuentro o la reflexión o el discernimiento a nivel de nuestras iglesias no ha de ser a la defensiva, ¿no? Sino crítico, sincero y abierto, ¿no? La teología debe ser un ejercicio de humildad y aceptar los elementos positivos que tiene la ciencia, incluso para reformular nuestras imágenes de fe, ¿no? Una teología que no se atreva a dialogar en profundidad con las ciencias y los retos que ésta le lanza, está condenada a ser socialmente irrelevante y rechazada, ¿no? Si la teología ya no tiene nada que significar, pues entonces habrá que hablar de otras formas, ¿no? de cómo actualizar el mensaje, ¿no? Pero el encuentro también no puede ser jerárquico y asimétrico. No, unos deciden por las mujeres, cuidado con esto, no. Tiene que ser inclusivo, ¿no?
Necesitamos repensar y reimaginar la teología desde nuevas categorías narrativas, simbólicas y teológicas, ¿no?, que posibiliten un encuentro posible donde cada ser humano se sienta reconocido y respetado en su identidad y diferencia. Esto es muy importante, ¿eh? Necesitamos construir también una teología para la igualdad y comprometida con la transformación de la sociedad. No se trata de producir mayor conocimiento, sino bienestar para los demás, y un bienestar inclusivo y fraterno, como quería Pablo. Bien, con estas últimas palabras termino, ¿no? Ese bienestar inclusivo, ¿no?, que fue el ideal de Pablo, ¿no?, que luego lamentablemente la tradición no lo aplicó, no se extendió, digamos, eso, ¿no?, sino que la misma tradición fue recortando, ¿no?, se fue jerarquizando. Y cuando aparece la jerarquía, pues se muere el espíritu, ¿no? Bien. Algunas sugerencias bibliográficas más para seguir profundizando en estos temas, ¿no? Aquí pongo lecturas, algunas se pueden descargar por internet, otras pues podemos pedirlas, ¿no? Bien, pues con esto, Gustavo, he terminado la presentación del tema que me has pedido para compartir hoy. Ahora sí. Gracias, Nelly, muchas gracias. A ver, podemos quitar ya, ahora sí. Gracias, querida Nelly. Es un tema muy interesante, realmente, y también bastante amplio en realidad, ¿no? Y muy actual. Podemos quizá hacer un pequeño conversatorio. Si hay preguntas, queridas hermanas y hermanos, si hay comentarios, si hay propuestas, ahora es el momento. Podemos abrir los micrófonos, las cámaras y compartir algo sobre esto. Buenos días, Nelly. Muy, muy linda la ponencia. Mi nombre es Aida, pero yo, la verdad, estoy muy, muy confundida. Yo siempre soy escéptica a ciertos puntos de la igualdad, pero ahora que has expuesto, yo ya me confundí más de lo que yo soy. Entonces, no entendí mucho en cuanto ¿cómo has dicho? La igualdad de género. Eso para mí es algo que realmente todavía no entra aquí en mi cabeza. Te entiendo perfectamente, porque para empezar esta palabra no aparece en la Biblia, luego haré algún comentario. Sí, podemos expresarnos, ¿no?, con libertad también, tanto en entender a Pablo o en no entender o discrepar también en algunas interpretaciones, que a veces yo pienso que son cosas que todavía no lo hemos alcanzado, logrado en nosotros mismos, ¿no?, y que a veces en el texto proyectamos algunas cosas. Pero bueno, esto es entendible, ¿eh? Okay, no es para alarmar. Oh, muy bien, gracias. Podemos participar también, ¿no? Aquí hay más personas que podrían aportar alguna herramienta, Gustavo, todos los que estamos, ¿no? Sobre todo para ir clarificándonos, ¿no? No es un tema sencillo tampoco, no es fácil de entender a Pablo, ¿eh? Así es, adelante. Bueno, yo entiendo la igualdad como igualdad de dignidad de la persona. Porque claro, hombres y mujeres no son iguales. Hay una pequeña diferencia, pero en cuanto a la dignidad, sí, todos somos iguales delante de Dios, ¿no? Eso es, creo, lo que Pablo dice en Gálatas. Así lo entiendo. Muchas gracias, Silke. Eso se entiende quizá en nuestra forma también de entender a Pablo, tal vez, pero no es tan fácil. Pablo sigue siendo el incomprendido dentro de la teología. Es un tema que da para profundizar mucho también, ¿no? Porque en el contexto de Pablo no había este problema que ahora sale a nivel social, ¿no? El tema de identidades sexuales, esta palabra género, entre comillas, ¿no?
que al final también separa, o sea, habrá que ir repensando, ¿no? de qué identidad estamos hablando. Cuando hablamos de dignidad todos somos dignos, no hay que hacer esa separación, ¿no? De hecho, Pablo apuntaba a esa dignidad y humanidad en Cristo, por supuesto, ¿no? Ya lo explica muy claro en Gálatas, ¿no? Voy a dejar de hablar para que podamos participar más y expresarnos, ¿no? Gracias, Nelly. Mira, yo añadiría a lo que dijo la hermana Silke acerca de la dignidad, sino de los derechos. Somos seres humanos, todos, hombres y mujeres, independientemente de la orientación sexual de cada, ¿no? Pero los derechos, y pienso que también la cobertura de la Biblia nos da esa necesidad de acercarnos a Cristo en ese derecho. ¿Sí? Entonces, ciertamente, cómo trasladamos la palabra a un contexto actual, a un contexto que se va replanteando, se va reescribiendo, y donde las personas mayores o que todavía es difícil entender esta igualdad, esta necesidad de que los derechos no se vulneren, ¿no? Para mí va por ahí también el tema de volver a leer a Pablo constantemente en este contexto. Sí, y de leer a Pablo en ese contexto, pero también en ese contexto también nosotras y nosotros de recuperar nuestra dignidad, que es muy importante. Algo en el cual quizá también estamos fallando, ¿no? No podemos ser personas si no nos damos ese valor auténtico también, como hija, como hijo, ¿no? Cuando hablamos de Génesis somos imagen de Dios. ¿Hasta qué punto esa imagen la tenemos asimilada, ¿no? Porque si tuviésemos clara nuestra identidad teológica, ¿no? ¿Por qué separamos? O sea, no tenemos por qué excluir a nadie, ¿no? Si nos viésemos como hermanos con esa misma dignidad, no habría problemas. Pero lamentablemente tenemos dificultad para entendernos ya en nuestras diferencias incluso, ¿no? Yo pienso que una cosa que a veces se nos olvida es que la propuesta del cristianismo de Pablo de Tarso era totalmente romper con la cultura social, política, religiosa. En la mesa del judío solamente se sentaban los hombres. Las mujeres no comían en la mesa, la esposa no comía con el esposo. Nuestra imagen de la esposa comiendo con el esposo en la mesa juntos, eso es algo moderno. En el siglo I no era así. El hombre comía con sus hijos y la mujer comía después si quedaba algo. Y al último los esclavos si la mujer dejaba algo. O sea, no podemos imaginarnos esto, ¿no? Pero en las iglesias de Pablo, en estas congregaciones donde en la mesa del Señor se sentaban hombres y mujeres, esclavos y libres, sin diferencias sociales, sin diferencias de género, llegó a ser hasta un escándalo. Era escandaloso para las personas que no eran cristianas y para los judíos. ¿Cómo se sientan en una mesa hombres y mujeres indistintas? ¿Y cómo te sientas tú con tu servidumbre? Es un escándalo para ellos, ¿no? Pero esa es la propuesta de Pablo, y en realidad, más que la propuesta de Pablo, es la propuesta de Cristo mismo. Somos uno en Dios. Somos uno. Y esa humanidad que ha sido reunificada en Cristo, es el reto de la iglesia hoy día, ¿no? De todas las iglesias. Yo cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia en general, todos los creyentes. Recuperar esa unidad que hemos ido perdiendo, como dice Nelly, por las tradiciones, por el contexto cultural, por un montón de situaciones que nos han hecho olvidar cuál es el norte, ¿no? ¿Cuál es nuestra brújula? Pero pensar en esas comunidades donde la mujer podía dirigir, donde los esclavos comían en igualdad con sus amos. Pablo no decía, liberen a los esclavos. Él les decía, come con ellos como un hermano. Si leemos Filemón, ¿no? A tu esclavo recíbelo ahora como un hermano, ¿ya?
Y esto es totalmente romper con la cultura, con la política, con la sociedad. Hoy día, cuando la iglesia se quiere ser inclusiva, la gente se escandaliza, ¿no? Pero esto no es nada nuevo. En el siglo I, Pablo creó congregaciones inclusivas y fue un escándalo. Siempre el evangelio va a ser escándalo de alguna u otra manera. Nelly, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Sí, por supuesto. A ver si puedo responderte. Puedes responder. Supongo que eres de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica, sí, todavía. Hablar de la teología de Pablo nos Sí. lleva también a hablar de la teología de Lutero, que reencontró a Cristo en las cartas de Pablo. Y si es que algún día regreses al Perú, bienvenida a la Iglesia Luterana, porque nosotros, gracias a esta teología de Lutero, la mujer tiene realmente ya otro lugar en nuestra iglesia. Hay pastoras, hay obispas, laicos que predican. Realmente creo que hemos logrado algo de lo que Pablo ha pensado también. De hecho, por eso cuando me he referido, digo, hay ejemplos ya más concretos. Quizá en la Iglesia católica estamos como muy atrasados y con mucha dificultad para avanzar. Eso es cierto lo que dices tú también. Es importante la influencia que tuvo Lutero al retomar la teología, sobre todo Gálatas y Romanos. Lutero descubre una novedad distinta a lo que el cristianismo en la época predicaba o anunciaba. Tal vez esas relecturas que estamos haciendo aquí también sean puntales, porque parece que en la Iglesia Católica esto no se ve y no se entiende. No se acaba de entender esta teología de fondo. Para mí, un problema grande en esta limitación que hay eclesiológica de mujeres y varones es que se desconoce el estudio auténtico de la Biblia, como decimos. No hay un estudio profundo y serio. Nos hemos ido por las ramas, lo que comentabas, Gustavo, hace un momento, pero no nos hemos parado a profundizar en la teología de fondo que hay en las comunidades, por ejemplo, en las de Pablo o en los evangelios. Y si uno no entiende, porque esto también pasa por un proceso personal de conversión, ¿no? Si no logra entrar en esa identidad y en ese proyecto de Dios, es muy difícil entenderlo. Por eso nos vamos por las ramas. Nos vamos, como has dicho Gustavo, ponemos el acento en otras cuestiones. ¿Qué importa más, por ejemplo, ¿no? ¿El tema del rito litúrgico o el cuidar al hermano, por ejemplo, ¿no? Y esto es tremendo, o sea, esto es que da pena ver esto, ¿no? Cuando uno pues hace esa relectura desde abajo, yo como mujer desde abajo, porque no estoy representada, siento que hemos perdido el norte, ¿no? Y tal vez estos espacios de recuperar, de reencuentro, nos podrían alimentar, ¿no? Incluso para tomarnos el pulso dónde estamos, ¿no? Dónde hemos puesto el acento en nuestras comunidades, ¿no? Muy importante lo que ha señalado Silke y Gustavo también, ¿no? No hay que perder las esperanzas, porque sí hay muchos católicos, tanto de abajo como teólogos. Yo leo, por ejemplo, algunos teólogos alemanes increíbles que sí entienden perfectamente, pero se dan todavía sus, ¿cómo se puede decir?, cabezazos contra la estructura, pero en algún momento creo que, digamos, después de la reforma de Lutero, hubo una contrarreforma y algo de reforma
se ve hoy en día la Iglesia Católica no es como en el tiempo de Lutero. Las cosas a veces necesitan siglos, parece, pero yo creo que ahí también va a cambiar algo. Sí. Esto que has dicho de Lutero, quizá me falta como entender más esta historia. Tengo poquísimos datos. Escribí hace poco Lutero en relación con Gálatas. Fíjate que fue una de las cartas preferidas de Lutero, ¿no? Pero me faltan datos para entender más este cambio que propuso en su momento y cómo la Iglesia luterana ha recibido y sigue siendo, digamos, puntera en este momento, en esa reflexión y cambio también que se dio dentro de la misma comunidad, ¿no? Me faltan elementos, por eso es muy importante que el diálogo, quizá para ver cómo hay camino hecho ya, hay de antes, no es esto nuevo, ¿no? Pero parece que volvemos otra vez al mismo debate en algunos momentos, ¿no? Sí. Nelly, y una pregunta un poco Sí. más, ahora si vamos a lo práctico, bueno, nuestras hermanas tienen siempre momentos de encuentro bíblico, empapan de la lectura bíblica, al menos una vez o 2 veces a la semana tenemos encuentros, ellas leen la Biblia en casa, pero ¿qué dinámicas podemos nosotros activar, llevar esta palabra y que las mujeres, ahora se utiliza mucho la palabra empoderamiento, ¿ya? Bueno, o más que empoderamiento, que ellas reconozcan la dignidad que tienen en Cristo, ¿ya? ¿A través de qué podemos llevar esto a otras mujeres y que puedan reconocerse como dignas también, ¿no? En equidad con los hombres, más allá del mero activismo? Muchas veces tengo cierto recelo porque activismo lo puede hacer cualquiera, pero Cristo va más allá del activismo, ¿no? Es recuperar lo que hemos perdido. Entonces, como hombres y mujeres, ¿qué dinámicas podemos mover Mira, para que podamos recuperar esa equidad? Sí. Sí, no te he oído la última parte, pero te entiendo a dónde vas apuntando, ¿no? Mira, yo soy más partidaria de, antes de quizá de apuntar a una lectura del texto bíblico, tal vez tendríamos que trabajar la parte humana a la que apuntaba Sil, que más humanidad, necesitamos más humanidad, ha dicho, ¿no? Recuperar espacios de fraternidad como más gratuitos, más libres, menos, quizá con menos culto religioso. No digo que no tengamos, porque es necesario, pero tal vez recuperar esa gratuidad, esa espontaneidad de encuentro posibilita, ¿no? Que nos acerquemos más unos a otros y nos conozcamos mejor. Nosotros aquí a veces hacemos, en lugar de reunirnos para rezar, por ejemplo, que ya nos juntamos los domingos, nos reunimos para ver cómo estamos, o sea, para tomar, por ejemplo, un café bíblico, cuando decimos, pues unas cañitas para tomar y encontrarnos. Tal vez nos hemos dado cuenta que hablamos mucho de temas religiosos, pero de nosotros poco, nos conocemos poco. Y hablar también de nuestras situaciones que estamos viviendo. Necesitamos acompañarnos mucho, necesitamos ayudarnos, ¿no? ¿Qué necesita mi hermana, mi hermano? La pandemia nos ha dejado solos a muchos. Entonces, tal vez recuperar esos encuentros gratuitos, ¿no? Vamos pues yo qué sé, hacer una comidita en fulana en casa de un encuentro o Soledad está sola, vamos a preocuparnos por ella. Yo creo que esto de las primeras comunidades cristianas, de recuperar el aire y la novedad, era ese encuentro.
Luego ya quizá pues si hay algún espacio para tocar un tema como estos, ¿no? De reflexión más profunda, de una lectio divina más profunda, pues se podría organizar. Pero hoy por hoy, en este momento, necesitamos recuperar a la persona, recuperarnos, digo, no solo yo a otros, yo también necesito, ¿no? Y yo me reconozco en el diálogo con el otro, con la otra, ¿no? Necesitamos ahondar más en este aspecto de humanidad, ¿no? De cómo estamos, cómo nos sentimos, si a lo mejor estamos regresando, o no sé, o la pandemia nos ha hecho como más duros, más reacios, ¿no? Hablar de estas cosas fundamentales. Y cuando digo de estos encuentros, pues también para recuperarnos como personas necesitamos conocernos, ¿no? Y hay personas que podrían ayudarnos también, ¿no? Personas con más recorrido, madurez, gente que ha vivido estas experiencias y nos puede ayudar también a avanzar un poco, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que hacía Jesús, ¿no? Vamos a comer, vamos, sentémonos aquí al aire libre, ya dejémonos de hablar de tanto texto, necesitamos descansar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo equilibrar eso también? Amén. Ahí ya nos sale entonces paseo, nos sale paseo pronto. Sin quitar, ¿no? Esos espacios Sí. también donde nos encontramos pues a nivel teológico, a nivel más profundo, ¿no? Pero si no hay una recuperación auténtica de cómo estamos, si estamos bien o no, eso juega también en las relaciones de la comunidad, ¿no? Así es. Muy bien, mis queridas hermanas y hermanos. Nelly, de todo corazón te agradezco. Nelly ha sido mi profesora en ISET. Tengo muy lindos recuerdos de las clases de Nelly. Muy lindos recuerdos de tus clases, Nelly, y me alegra mucho poder encontrarme contigo y contar contigo para este desayuno bíblico. De todo corazón te agradezco tu tiempo, disponibilidad, y a todas ustedes, hermanas y hermanos, y a los que nos van a ver más adelante a través del Facebook y el YouTube. No sé si alguien más quisiera decir unas palabras para ir cerrando. Bueno, yo encantada también de compartir un poquito de lo que conozco también, ¿no? Soy más partidaria de ese diálogo simétrico que decimos, que todos aportamos algo en la reflexión, ¿no? Yo encantada de recuperar estos espacios, ¿no? Y de colaborar y de apoyar sobre todo. Estoy más implicada ahora desde lejos con América Latina que cuando estaba allá, ¿no? La vida pues me ha llevado por otros derroteros, pero estoy encantadísima y en cuanto pueda pues me daré un saltito a Lima o a Perú en cuanto pase toda esta pandemia para encontrarnos directamente, ¿no? Y sentarnos a tomar un café y a dialogar de otras cosas también que son importantes, ¿no? Nada, pues aquí estoy para lo que necesitéis y me alegra mucho de esta iniciativa, ¿no? de poder encontrarnos también a través de las plataformas, ¿no? Amén. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias. ¿Podrías despedirnos, querida Nelly, con una oración? Voy a retomar algunas de las palabras de Pablo, ¿no? Voy a intentar presentar la pantalla y terminar con una frase de Pablo. Un momentito. Aquí. Voy a leer en voz alta este texto que para mí es como la síntesis de la teología de Pablo, ¿no? Cuando
Pablo nos habla de esa igualdad en Cristo, nos está hablando de una vivencia de una comunidad, ¿no? que se reúne en torno a Cristo y que en ese encuentro, ¿no? descubre esa comunión con el hermano. Yo también siento esa comunión profunda aquí a través de esta lectura, quizás de este texto, ¿no? Que podamos encontrarnos unos a otros en esa identidad, ¿no? en nuestras diferencias, pero al retomar este texto, tal vez poder pensar, ¿no? en cuántas veces discriminamos, separamos, ¿no? O no estamos en esa sintonía en Cristo, ¿no? Yo os invito y también me invito a mí a recuperar este texto. Lo leo en voz alta. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Querida Nelly, bienvenida cuando regreses al Perú a tomarte un café con nosotros y seguir compartiendo. Estoy seguro que todas van a estar encantadas, encantados. Y a ustedes, queridas hermanas y hermanos, que tengan un hermoso fin de semana. Nos encontramos mañana para el culto dominical. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós para todas. Hasta mañana, hasta mañana. Gracias, Nelly. Roby, Soledad. Hola, Soledad. Gracias, Edelvis, Inés.